Bueno, hola a todos de nuevo. Este es un video que es una continuación del video anterior, donde vamos a terminar de ver la parte uno que corresponde al teórico sobre evaporadores. En el video anterior habíamos alcanzado a describir los principales tipos de evaporadores, y en este segundo video vamos a describir algunos otros, y también vamos a ver todo el sistema auxiliar que permite generar vacío. Generalmente los evaporadores requieren un sistema de vacío, ya sea para lograr que la ebullición se realice a baja temperatura, o porque es muy común el uso de sistemas de múltiples efectos. Diría que casi en el 100% de los casos, el último efecto al menos, siempre está trabajando bajo vacío. Entonces, bueno, vamos a hablar un poco de cómo generar ese vacío. Pero antes de continuar con la presentación, en el video anterior hubo un pequeño problema de edición cuando estaba describiendo la calandria del evaporador de tubos verticales cortos, que tal vez haya hecho que este tipo de evaporador no se haya quedado claro cómo es su construcción y su funcionamiento. Por eso quería repetir brevemente en este video cómo es que está construida la calandria, o sea, qué forma tiene y cómo trabaja. A veces mejor que contarles es mostrarles, entonces traté de buscar alguna otra imagen donde esté solo la calandria, así pueden entender mejor cómo es que está construida. Acá esta imagen muestra la calandria de un evaporador de tubos verticales cortos vista desde arriba. O sea, acá está solamente la calandria, lo que estamos viendo. No está el cuerpo del evaporador. Entonces acá lo que vemos es el espejo de tubos, y pueden ver que tiene en el centro un tubo de gran diámetro. En realidad es un canal de bajada para el licor que sale por estos tubos, ingresa al canal y vuelve a bajar. Entonces, como pueden ver, alrededor de ese tubo de diámetro grande, tenemos en la calandria un espacio anular que está lleno de tubos. Todos estos circulitos son tubos vistos desde arriba. Entonces, el que puede pasar libremente por el interior de esos tubos y también por el canal central es el licor que está dentro del evaporador. En el espacio cilíndrico que encierra todos esos tubos es por donde circula el vapor de calefacción, y el vapor se condensa sobre la pared exterior de estos tubos, cediendo calor latente que se transfiere hacia el interior de los tubos y hace que el licor que está ascendiendo por el interior de esos tubos se vaya evaporando. Como hay una recirculación por efecto termosifón, como explicaba en el video anterior, el flujo de líquido que ingresa a esos pequeños tubos por la parte de abajo es bastante mayor que la cantidad de vapor que se forma. Entonces, por acá arriba salen los vapores formados más líquido concentrado no vaporizado. Y cuando sale por estos tubos, ese líquido se dirige hacia el canal central. Como ahí recibe menos calor por unidad de volumen, porque este tubo tiene una superficie de transferencia por unidad de volumen muchísimo menor que de los tubos chicos. Acá, si bien algo de calor recibe el licor, no se llega a formar vapor. Entonces acá el líquido que llena este canal central es bastante más denso que el fluido, que es una mezcla líquido-vapor que tenemos dentro de estos pequeños tubos. Y eso, como ya hemos explicado una y otra vez, es lo que permite la circulación por el efecto termosifón. Acá tenemos nuevamente la calandria, pero vista de costado. O sea, acá tenemos el espejo superior de tubos, el espejo inferior de tubos. Acá tenemos el canal central y acá los pequeños tubos. Entonces la circulación del líquido es así: sale por la parte superior de los tubos, baja por el canal central y vuelve a meterse por los tubos. Y ahí queda
circulante. Más arriba tienen la imagen del evaporador, muy similar a la que yo les mostraba en la presentación. Y nuevamente la circulación que naturalmente se da del fluido sobre la superficie calefactora es de esta manera. Bajamos por el canal central y subimos por los tubos de pequeño diámetro. Volvemos al canal central y subimos. Eso en cuanto a la fase líquida. El vapor que sale de los tubos obviamente sigue para arriba y sale por acá. Y obviamente como acá continuamente tenemos una alimentación y acá una descarga del licor concentrado, del flujo total que desciende por el canal central, la mayor parte recircula y vuelve hacia los tubos, pero una pequeña fracción sale por acá. Y lo que ingresa al canal central, la mayor parte es el líquido que sale de estos pequeños tubos, pero también eso se mezcla con la alimentación que también baja por el canal central. Bueno, y espero que esto ahora haya ayudado a comprender mejor, si es que antes no lo habían hecho, cómo es que está construida la calandria de este evaporador y cómo es la circulación del fluido hacia adentro. Por supuesto que, como siempre, cualquier cosa que no entiendan, no duden en consultar. Bueno, y volvemos a la presentación y vamos a repasar brevemente cuáles fueron los tipos de evaporadores que vimos en el video anterior. Recuerden que primero vimos el evaporador de tubos horizontales cortos, que se muestra en esta figura. Luego el evaporador de tubos verticales cortos, que acabamos de complementar en este video, explicando nuevamente cómo está construida la calandria y cómo circula el fluido allí. Luego el evaporador de cesta, que era muy similar al evaporador de tubos verticales cortos de calandria. La única diferencia es que en lugar de tener el tubo central de gran diámetro para la bajada del licor que recircula, acá la recirculación del líquido se da por este espacio anular que queda entre la cesta y la pared interna del cuerpo del evaporador. Luego vimos los evaporadores de film ascendente, los evaporadores de tubos verticales largos con circulación natural por efecto de termosifón. Vimos los evaporadores tubulares de film ascendente. Vimos un tipo de evaporadores de circulación forzada. Este en particular era con diseño de tubo sumergido, donde la evaporación no tenía lugar en la unidad de calentamiento, sino que la evaporación se desarrollaba súbitamente cuando el licor sobrecalentado ingresaba a la cámara de separación. Y en este video vamos a continuar con el siguiente tipo de evaporador, que es el evaporador de steam agitado. Un cuerpo de este tipo de evaporador básicamente consiste en un tubo equipado con una camilla calefaccionada con vapor. Eso es de manera similar a los intercambiadores de calor de tubos concéntricos que ustedes veían en transferencia de calor a 1. Acá la diferencia es que primero el evaporador va siempre colocado de manera vertical, pero la mayor diferencia es que dentro del tubo interior tenemos un agitador de paletas verticales. Acá en la figura pueden ver las paletas que cubren toda la longitud por la que escurre el licor, y queda una pequeña luz entre esas paletas y la pared interior del tubo. Y bueno, de manera similar a lo que es un evaporador de film descendente, acá se alimenta el licor diluido de forma tal que forme una delgada película sobre la pared interior del tubo, que luego va escurriendo por gravedad. Pero acá la diferencia es que el agitador le da a esa película del líquido un movimiento adicional por sobre la superficie de transferencia de calor, y se genera una película de líquido altamente turbulenta. Entonces tenemos la alimentación, por el interior del tubo va escurriendo el licor como una película a medida que va recibiendo calor desde la camisa, que es calefaccionada con vapor, y el licor concentrado sale por acá abajo
y por acá arriba salen los vapores formados. Este tipo de evaporador son costosos y a diferencia de los evaporadores que vimos antes, acá dentro del evaporador hay partes internas que son móviles porque tenemos un agitador y todo eso requiere mucho más mantenimiento que un evaporador normal. Entonces este tipo de evaporador solo se justifica cuando el licor que estamos manejando es muy viscoso. Ahí estamos hablando de viscosidades por encima de los 1000 centipoise. O sea, eso ni siquiera es un líquido que fluya como un fluido newtoniano, sino que es como una pasta muy viscosa. Y bueno, en esos casos, por ejemplo, un evaporador de tubos verticales cortos no se puede usar, porque hay fluido tan viscoso que prácticamente no puede circular. Lo mismo un evaporador de tubos verticales largos con circulación natural por efecto de termosifón. Ahí circulación por efecto de termosifón con una viscosidad tan alta del licor que estamos concentrando es imposible, así que tampoco se podría usar. Después un evaporador de fin ascendente sería prácticamente imposible lograr un adecuado escurrimiento de la película de líquido si el fluido es tan viscoso. Y en el caso de los evaporadores de circulación forzada, ahí el costo de bombeo para hacer circular un fluido de 1100 tipo A sería muy grande, y aún así los coeficientes de transferencia de calor que se lograrían no serían tampoco muy altos, con lo cual el evaporador, además de tener un alto costo de bombeo, tendría un requerimiento de área de transferencia de calor bastante grande y por lo tanto el costo de capital del equipo sería grande. Entonces para esos casos este tipo de evaporador, el de film agitado, es uno de los que pueden llegar a andar. Lo que sí, como cada cuerpo tiene un único tubo, el área de transferencia de calor por cada unidad es muy reducida. Y para unas necesidades de evaporación determinadas, seguramente sea necesario colocar muchos de estos cuerpos de evaporador trabajando en simultáneo. Ahí, por ejemplo, el sistema puede tener múltiples efectos, pero en cada efecto seguramente hayan varios de estos trabajando en paralelo. Después tenemos los recipientes con camilla o con serpentines, que pueden tener agitador o no. En estas figuras ambos tienen agitador. Este es un tanque con camilla y este es un tanque con serpentín. Generalmente este tipo de evaporadores se utilizan en sistemas batch, con escalas que son más bien pequeñas. Pero bueno, en nuestro país tenemos muchas industrias que son a escalas bastante chicas y con procesos que son discontinuos. Así que tampoco es un tipo de evaporador que sea tan poco frecuente encontrarlo en nuestras industrias. Y acá se encuentran, por ejemplo, aplicaciones para concentrar mermeladas o dulces, por decir algunos ejemplos. Acá generalmente para realizar cada tachada, o bien inicialmente se llena el tanque con el licor diluido, y luego se comienza el aporte de energía, ya sea en la camilla, por vapor de caldera o con el serpentín, y lo único que sale del tanque son los vapores de solvente formados, es decir, no se retira solución concentrada, y puede que tampoco haya alimentación mientras estamos aportando calor. Entonces ahí lo que va pasando es que el nivel de líquido dentro del tanque va disminuyendo, y eso se puede hacer siempre y cuando se alcanza la concentración final deseada, el nivel de líquido todavía esté por encima de la superficie calefactora. Y una vez que logramos la concentración deseada en el licor, detenemos la calefacción y vaciamos el tanque retirando el licor concentrado. Cuando cada tachada la hacemos con esta secuencia, en realidad se requiere un volumen del tanque mayor a que si la tachada se hace de manera semi-continua. Porque supónganse que nosotros queremos procesar en cada tachada
un volumen B sub I de licor diluido, que luego de finalizada la tachada, como eliminamos parte del solvente, ese licor se lleva a un volumen final B sub F, que va a ser obviamente menor que el volumen inicial B sub I. Entonces, cuando la secuencia del batch es sin una alimentación continua del licor diluido, el volumen que tiene que tener el tanque tiene que ser suficientemente grande como para que quepa el volumen inicial del licor diluido, B sub I, que es el volumen mayor. En cambio, cuando el evaporador lo hacemos operar de manera semicontinua, es decir, ahí aportamos calor, retiramos continuamente los vapores, lo que no retiramos mientras estamos realizando la tachada es solución concentrada. O sea, acá esto está cerrado, no sale el licor concentrado. Y para que el nivel de líquido no vaya bajando, a medida que los vapores se van formando y saliendo del evaporador, lo que hacemos es continuamente alimentar licor diluido para mantener el nivel de líquido constante. Entonces ahí el volumen que tiene que almacenar el evaporador en todo momento es únicamente el volumen final que va a tener el licor concentrado. El volumen B sub F, que como dijimos es menor al volumen B sub I que tiene inicialmente el licor diluido. Y por otra parte tengan en cuenta que, ya sea en un caso o en otro, a la hora de seleccionar el volumen del tanque del evaporador, hay que tener en cuenta que por encima del nivel de líquido tiene que quedar un espacio suficiente, un volumen suficiente como para que tenga lugar la separación de los vapores formados sin que se arrastre el líquido. Entonces, en el primer caso, en el cual el batch se hace sin alimentar licor diluido durante la tachada, o sea, inicialmente el tanque se llena con el volumen B sub I de líquido. A ese volumen hay que sumarle el volumen que se necesita por encima del nivel de líquido para que el vapor se separe. Lo mismo, en el segundo caso, donde no tenemos salida de licor concentrado, pero sí alimentación de licor diluido durante la tachada, ahí al volumen final que nos queda de licor concentrado hay que sumarle ese volumen necesario para la separación del vapor. En cualquiera de los dos casos, los tiempos necesarios para la evaporación son bastante largos y por tanto el licor siempre está expuesto a las temperaturas por un tiempo bastante prolongado, y por tanto si es el producto sensible a la temperatura, ahí es esencial que el evaporador trabaje a vacío. Bueno, y luego hay una serie de evaporadores que son totalmente análogos a los que ya hemos descrito antes, como los evaporadores de fin ascendente, un solo paso, evaporadores de fin descendente o evaporadores con circulación forzada, pero que en lugar de tener superficies para transferencia de calor formadas por las paredes de tubos, usan unidades de calentamiento que en realidad en lugar de tubos tienen placas. Entonces acá por ejemplo tienen un evaporador que es de circulación forzada, donde acá pueden ver la cámara de separación líquido-vapor, y la unidad de calentamiento es esto que está acá, que no es otra cosa que un intercambiador de calor de placas. O sea, este es prácticamente igual al que habíamos visto antes, con la diferencia de que antes la unidad de calentamiento era un intercambiador de calor de camisa y tubos, y ahora es un intercambiador de placas. Después acá abajo también se muestra un evaporador de fin ascendente, de un solo paso, pero que en lugar de ser un evaporador de tubos verticales largos, es un evaporador que tiene una unidad de calentamiento, nuevamente formado por un intercambiador de placas. Básicamente estos tipos de diseños tienen las mismas ventajas que presentan los intercambiadores de placas respecto a
los intercambiadores de calor de camisa y tubos. Generalmente son mucho más compactos, ocupan un volumen muchísimo menor que un intercambiador de calor de camisa y tubos. Tiene una capacidad muy flexible, o sea, uno puede agregar o sacar placas al intercambiador para aumentar o disminuir su capacidad de calentamiento acorde a las necesidades que haya. Y por otra parte, este tipo de unidades de calentamiento permiten una limpieza muy exhaustiva, ya que es posible desarmar por completo la unidad de calentamiento, sacar las placas y limpiar cada placa individualmente. Eso es muy importante en industrias que requieren muy buenas condiciones de higiene, como ni que hablar es el caso de la industria de alimentos. Lo que sí, seguramente este tipo de evaporador no sea lo más adecuado para licores que tienden a formar incrustaciones y dejar depósitos sobre la superficie de transferencia de calor, debido a que en general la separación entre las placas es bastante pequeña, y bueno, la formación de incrustaciones y depósitos puede restringir bastante la sección para el flujo del fluido, ¿no? Acá tienen el denominado evaporador lamela, que es bastante popular en las plantas de celulosa para la concentración del licor negro. Y bueno, es el tipo de evaporador que pueden encontrar si van a las plantas de celulosa de acá, ¿no? Y este es un evaporador de film descendente, pero que, a diferencia del que vimos antes, donde el escurrimiento era sobre la pared interior de unos tubos, acá el escurrimiento de la película es sobre unas placas. Acá en la imagen pueden ver varios de estos cuerpos de evaporador. Acá hay múltiples efectos. Estas cañerías que se ven acá son por donde sale el vapor. Y algo que está bueno que noten es que el diámetro de esa cañería va aumentando a medida que nos movemos a la derecha. Por ejemplo, este cuerpo de evaporador, además de que parece un poquito más grande que los otros, el diámetro de esta cañería es bastante más grande que, por ejemplo, el diámetro de esta cañería. Eso es porque este sistema está dispuesto en múltiples efectos y en realidad a medida que nos movemos hacia la derecha, los evaporadores están operando cada vez a una presión menor. Entonces, al darse la ebullición a una menor presión, los vapores formados tienen un volumen específico mayor. Entonces, para evitar una velocidad del vapor por la cañería que dé una pared de carga muy grande, es necesario diseñar las tuberías con un mayor diámetro. Ya que si bien entre los diferentes efectos el flujo másico de vapor a lo mejor es bastante parecido, sin embargo, cuando medimos el flujo en caudal, el caudal de vapor es mayor en aquellos efectos que están a menor presión. Pero bien, vamos a describir ahora cómo es por dentro el evaporador. Adentro del cuerpo del evaporador en sí lo que hay es un intercambiador de calor de placas, donde por un lado de la placa condensa el vapor de calefacción y por el otro lado de la placa escurre la película de licor que se está concentrando. Acá tenemos la entrada del vapor de calefacción a la placa. Por acá sale ese vapor condensado. Y la alimentación del licor diluido se hace por acá, en el fondo del tanque. Entonces ese licor diluido, ni bien ingresa, se mezcla con licor que ya está concentrado y que se recircula. Es decir, acá hay una bomba que toma el licor que está en el fondo de este recipiente, que ya está concentrado, lo succiona, luego una parte lo saca como producto concentrado, que después es lo que se manda a la caldera de recuperación, que es lo que se ve acá en esta foto. Pero otra parte de ese licor concentrado lo envía hacia la parte superior de la unidad de calentamiento para hacerlo pasar a través de la superficie de las placas
por donde escurre como una delgada película, va corriendo por gravedad y luego cae nuevamente hacia el fondo. Los vapores que se forman a partir de la película de licor, que recibe calor, salen de la unidad de calentamiento por la parte superior y salen por acá del evaporador por estas cañerías que se ven acá en la foto. Acá tienen una imagen de cómo sería cada una de las placas, ¿no? Acá tienen, se representa en negro la película de licor que va escurriendo por sobre la superficie de la placa, y del otro lado de la placa, en estas cavidades que quedan acá, es por donde circula el vapor de calefacción, y por tanto ese vapor de calefacción condensa del otro lado de cada placa. Bueno, esta es una tabla muy básica que sirve para guiarnos en la selección de un determinado tipo de evaporador para un servicio concreto. En realidad esa selección no es tan fácil como mirar una tabla y ya está, sino que va mucho en la experiencia que se tiene. Y en eso muchas industrias ya tienen experiencia acumulada y mucho conocimiento. Por ejemplo, si es para concentrar leche, para producir leche en polvo, ahí ya se sabe que los tipos de evaporadores que se utilizan son los de fin descendente, entonces ahí no hay mucho que pensar. Lo mismo en el ejemplo que acabamos de ver, para concentrar licor negro, los tipos de evaporadores que se manejan son la mela que acabamos de ver al final, o también en algunas plantas de celulosa utilizan evaporadores de fin ascendente. Pero lo que quiero decir con esto es que hay industrias cuyos procesos ya son conocidos desde hace tiempo, y ahí ya es claramente sabido por esas industrias qué tipo de evaporador tienen que utilizar. Lo que puede ser más difícil es cuando uno tiene que hacer una selección de un equipo para un proceso que antes no existía, que es un proceso nuevo, donde el producto que se va a concentrar es algo nuevo. Entonces, bueno, ahí sí, este tipo de tablas, aparte de análisis mucho más profundos que va a ser una tabla, nos pueden ayudar para guiarnos en la selección del tipo de evaporador más adecuado. Entonces, por ejemplo, esta tabla dice que los evaporadores de tubos verticales cortos pueden manejar licores con viscosidad entre media y baja, que tiene un tiempo de retención alto, por lo cual quizás no sean muy adecuados para productos sensibles a la temperatura, que es posible manejar licores que tienden a formar depósitos o que contengan sólidos suspendidos, y da valores aproximados de los U para este tipo de evaporadores, o sea, un rangos aproximados. Luego aquí, por ejemplo, para el evaporador de fin descendente, nuevamente dice que su uso es adecuado para licores con viscosidades entre media y baja, que tienen un muy corto tiempo de residencia, por lo cual serían apropiados para productos sensibles a la temperatura, que no son muy adecuados para productos que tienden a formar depósitos, eso porque se corre el riesgo de formación de partes secas, y no es conveniente utilizarlos, o su uso directamente es prohibitivo cuando el licor diluido que uno va a concentrar tiene mucho sólido suspendido. Eso es porque algo crítico en los evaporadores de fin descendente es el sistema de distribución de líquidos. Recuerdan que le había dicho que por encima del espejo de tubos hay una placa que tenía pequeños orificios. Bueno, esos orificios son muy pequeños, y si hay sólidos suspendidos en el licor que se alimenta al evaporador, esos orificios se pueden tapar y ahí ya el sistema de distribución de líquido no funciona bien, no se forma la película sobre la pared interior del tubo como debería formarse, y el evaporador ya no va a operar correctamente. Hay algunos evaporadores de fin ascendente que en lugar de ese plato con orificios tienen rociadores. O sea, lo que hacen es
tirar un spray de licor sobre la pared interior de los tubos para formar la película. Pero ahí también, si el licor tiene sólidos suspendidos, esos rociadores se tapan y funcionan mal. Por eso no se usan cuando el licor tiene sólidos suspendidos. Acá da valores aproximados para los jugos en este tipo de evaporador. En realidad estos son valores orientativos, porque esto también depende muchísimo de cuál sea el licor que estemos concentrando. Bueno, después evaporadores de espina ascendente, también para licores que no sean demasiado viscosos. Tiempo de resistencia corto, no son muy adecuados, al igual que de espina ascendente, cuando el licor tiende a formar depósitos. Y no es muy adecuado cuando el licor contiene sólidos suspendidos, aunque acá se puede llegar a usar. No es algo prohibitivo como era en el caso anterior. Después, los evaporadores de convección forzada. Bueno, ahí la viscosidad del licor puede ser más alta que la de los licores que pueden concentrarse en los tipos de evaporadores anteriores. Acá el tiempo de residencia ya no es tan corto, es medio, porque hay mucha recirculación del licor y por tanto el licor pasa muchas veces por sobre la superficie calefactora y por tanto si el producto es sensible a temperatura, este tipo de evaporador ya no es tan conveniente como por ejemplo lo es el de espina ascendente. Y este tipo de evaporador está especialmente recomendado para licores que o tiendan a formar depósitos o tengan sólidos suspendidos, y eso más o menos ya lo explicamos cuando describimos el tipo de evaporador. Acá tienen el rango de valores de U que pueden llegar a tener. Y después el de fino agitado, que era aquel que habíamos dicho que solo se utilizaba para licores muy viscosos, con viscosidades de 1000 centípoda o más. Bien, y eso en cuanto a la descripción de evaporadores. Ahora en las últimas transparencias vamos a hablar sobre los equipos auxiliares que necesitan los evaporadores para producir vacío. Y acá el primer paso para generar el vacío es la condensación de los vapores formados. Entonces acá por ejemplo tienen varias imágenes. En esta podemos ver un evaporador que parece de circulación forzada. Acá vemos la cámara de separación y los vapores que salen de la cámara, como ven, van a la camisa de un condensador que al parecer tiene más de un pase por tubo, porque acá se ve una tubería para la entrada del agua a los tubos, o sea, del agua de refrigeración. Acá tenemos una conexión para la entrada y acá la conexión para la salida. Después en esta otra foto lo mismo, acá vemos un condensador también vertical y vemos cómo van los vapores hacia la camisa de ese condensador. Esta otra foto que ya la habíamos visto en alguna otra transparencia, donde también los vapores formados de último efecto iban a este caso un condensador de camisa y tubos horizontal. Después acá hay otra foto donde los vapores formados en el último efecto de un sistema de múltiples efectos va a esto que es un condensador barométrico, que ya vamos a describir bien. Si el licor diluido que uno pone a concentrar inicialmente no tuviera gases disueltos, si en el sistema no se diera ningún tipo de reacción que pudiera dar lugar a productos gaseosos, y si pese a haber un vacío en el sistema no se infiltrara aire desde el ambiente, o sea, si el sistema fuese perfectamente hermético, solamente con el condensador ya sería posible mantener el vacío. Y ahí de repente un sistema de generación de vacío capaz que sería únicamente necesario para la puesta en marcha, porque una vez que están dando ya no sería necesario. Entonces, por ejemplo, supongamos que un sistema como este estuviese operando en estado estacionario y asumamos que dentro de este sistema no hay para nada gases sin condensar. Entonces la pregunta acá es, para una condición de operación dada, por ejemplo, un flujo de agua de enfriamiento a los tubos condensador determinado a una temperatura determinada y las condiciones en el evaporador también determinadas, el flujo de alimentación del licor diluido, presión de vapor de calefacción también definido.
La pregunta es, ¿con qué valor de presión se estabilizaría el sistema en la cámara de separación líquido-vapor? Bueno, y ahí la presión a la que se estabiliza el sistema acá adentro debería ser tal que el flujo total de vapores formados en el evaporador debe condensarse por completo en el condensador. La presión que se termine desarrollando acá adentro, por un lado, incide en el flujo de vapores que se van a formar desde el licor que estamos concentrando, porque de forma intuitiva, cuanto mayor sea la presión acá adentro, mayor va a ser la temperatura a la que va a estar el licor en ebullición, y cualitativamente podemos ver que eso se va a traducir en un menor potencial para transferencia de calor en el evaporador. Eso para una presión del vapor de calefacción que esté fija, que esté definida. Entonces, a mayor presión acá, menor potencial en el evaporador, menos calor se va a transferir y por tanto el flujo de vapor que voy a tener acá va a tender a ser menor. Por otro lado, si despreciamos la pérdida de carga entre la cámara de separación y la camisa del condensador, la presión del vapor que está en la camisa del condensador es igual a la que tenemos en la cámara. Y ahí, cuanto mayor sea esta presión, mayor va a ser la temperatura a la que va a condensar este vapor en el condensador, y por tanto acá más grande va a ser el potencial para la transferencia de calor. Por tanto, a mayor presión acá, más cantidad de vapor voy a tender a condensar acá. Entonces recapitulemos. Por un lado, a mayor presión acá en la cámara de separación, menor flujo de vapores formados, pero mayor cantidad de vapores que se condensan acá. ¿Eso qué quiere decir? Que si en determinado instante el sistema está fuera de régimen y la presión acá es mayor que la presión a la que se estabiliza el sistema, ¿qué es lo que va a pasar? La cantidad de vapor que se está generando acá desde el evaporador es menor que la cantidad de vapor que se está condensando acá. Eso quiere decir que si uno hiciera un balance de masa de vapor en todo este volumen, tendríamos una acumulación negativa. O sea, lo que se está formando de vapor es menos de lo que se está yendo de vapor porque se está condensando. Ahora, como el volumen que ocupa el vapor, eso está fijo, si yo empiezo a tener menos masa de vapor, la presión empieza a bajar. Cuando la presión empieza a bajar, eso me tiende a aumentar el flujo de evaporación acá y a disminuir el flujo de condensación acá. Porque al disminuir la presión, el potencial en el condensador tiende a bajar. Entonces va a llegar un momento que el sistema se va a estabilizar cuando todo el vapor que se genera acá se está condensando acá. Ahí la acumulación de vapor en este sistema es cero y por tanto ya no hay más variación de presión en el tiempo. En todos los problemas de práctica que van a tener que resolver ustedes y también los problemas de exámenes y parciales, van a tener que hacer análisis de este tipo porque vamos a considerar que no hay gases incondensables en el sistema. Pero eso no quita que ustedes en su vida profesional tengan que ser conscientes de que eso no es así y en la realidad los licores que vamos a concentrar siempre algo de gases disueltos van a tener, y fíjense que para concentrarlos le aportamos calor, le aumentamos la temperatura y generalmente lo hacemos vacío. La solubilidad de un gas en un líquido, obviamente cuanto mayor la temperatura y menor la presión, menor va a ser la solubilidad del gas. Por tanto, esos gases que inicialmente estaban disueltos en el licor, cuando lo mandemos a un evaporador, esos gases se van a desprender. Y el problema es que esos gases después no se condensan. Si no los retiro del sistema, se empiezan a acumular en el sistema
y empezás a perder vacío y los coeficientes de transferencia de calor, sobre todo acá en el condensador, empieza a caer drásticamente. Entonces la solución, la única que queda es sacar esos gases incondensables. Y para eso necesitamos un sistema de vacío. Y acá se muestra un ejemplo de cómo generar vacío. Ustedes supónganse, por ejemplo, que uno podría hacer ese vacío sobre un tanque de pulmón. Y luego lo que uno hace es todos aquellos procesos que uno quiera mantener bajo vacío, de alguna manera los conecta a ese tanque pulmón que siempre va a estar a una baja presión. Entonces, por ejemplo, en el caso anterior, nosotros teníamos que todos los gases que se pudieran desprender desde el licor, más el aire que se pudiera infiltrar en el sistema, iba a tender a acumularse en la camisa de este condensador, y por tanto, para poder eliminar esos gases del sistema, lo que deberíamos hacer es hacer alguna conexión, o sea, un venteo para esos incondensables, para que se dirijan a ese tanque que vamos a mantener bajo vacío. Entonces, ese tanquecito pulmón, ¿cómo hacemos para mantenerlo siempre a baja presión? Si está conectado a diferentes procesos y desde esos procesos continuamente o intermitentemente les puede estar llegando gases incondensados. Entonces, para mantener baja la presión en ese tanque, necesitamos que todos los gases que llegan a ese tanque sean retirados hacia la atmósfera. Por tanto, debemos sacar gases de un tanque que está a baja presión y descargarlos a presión atmosférica. O sea, lo que tenemos que hacer en definitiva es comprimir esos gases, desde la presión de vacío hasta la presión atmosférica. Entonces en esta figura se muestran algunos elementos básicos que normalmente están presentes en los sistemas de vacío. Acá por ejemplo vemos un sistema de eyectores de 2 etapas con intercondensador y postcondensador. Es decir, acá tenemos un primer eyector que ya vamos a describir bien cómo funciona. Pero por ahora me interesa que se queden con lo siguiente. En este ejemplo, esta conexión del eyector se conectaría a ese tanque pulmón que queremos mantener siempre bajo vacío. Y por acá van a ingresar los gases incondensables que vayamos a retirar de ese tanque para mantenerlo bajo vacío. Y después acá tiene una conexión para vapor de caldera, que generalmente se requiere una presión de unos 90 a 150 psi aproximadamente. Y lo que hace el eyector es descargar tanto este vapor motriz como estos gases, los descarga por acá a una presión que es menor a la presión del vapor motriz, bastante menor a la presión del vapor motriz, pero es mayor a la presión a la que se encuentran los gases que ingresan al eyector. O sea, los gases que son succionados por el eyector. Entonces acá tenemos una presión que ya es mayor a la que teníamos acá. Todavía es menor a la presión atmosférica, pero ya un cierto grado de compresión de los gases ya lo hicimos en este primer eyector. Luego esto es un condensador barométrico. Acá lo que se hace es condensar este vapor motriz que venía por acá y le bajamos la presión. Es condensado casi que completamente en este condensador barométrico. Acá lo que se hace es poner el gas y los vapores en contacto directo con agua fría. Entonces ahí los vapores se condensan y a su vez esa agua de refrigeración aumenta su temperatura. El agua fría más los vapores condensados salen por la pata del barométrico y se dirigen a un tanque que esencialmente
va a estar a presión atmosférica. Por eso acá se requiere una cierta altura para lo que es la pata del barométrico. Por acá tenemos una presión que todavía es menor a la atmosférica. Y para poder descargar el líquido a una presión atmosférica, necesitamos la presión estática que nos genera la columna de líquido, o sea, ρGH, para tener ese incremento de presión desde la que tenemos en el barométrico hasta la atmosférica sin que acá perdamos vacío. Bien, ahora, los gases que venían por acá, los gases incondensables, que venían por acá junto con el vapor, esos obviamente no condensan al entrar en contacto con el agua y salen por acá arriba y van a esto que es un segundo eyector. Como ven, es un eyector igual a este, solo que más chico. Y este lo que hace es nuevamente succionar estos gases que ahora ya están a una presión que es algo mayor a la que teníamos inicialmente acá. Y a su vez a este eyector también viene vapor motriz de alta presión y se descarga esos gases más este vapor motriz a una presión que va a ser bastante menor a la del vapor motriz, pero mayor a la que tenemos acá en este primer barométrico, que esencialmente era la que descargaba el primer eyector. O sea, acá tenemos un nuevo aumento de la presión, o sea, tenemos un nuevo paso de compresión de los gases incondensables. Esta es la segunda etapa del eyector. Y acá nuevamente, los gases incondensables más este vapor motriz van a un segundo condensador barométrico, al cual también se alimenta agua fría que se pone en contacto directo con esos gases y los vapores. El vapor se condensa y sale por la pata del barométrico junto con el agua de refrigeración hacia el tanque que está a una atmósfera. Nuevamente, acá este barométrico todavía no está a la presión atmosférica, por eso aún requerimos una pata de cierta altura para tener una columna de líquido suficiente que permita ese aumento de presión desde la que tenemos acá hasta la presión atmosférica que hay en este tanque. Bien, y los gases incondensables que no se condensan al entrar en contacto con el agua salen por acá, por la tubería, y acá van a una bomba de vacío de anillo líquido y finalmente se descarga el gas a la atmósfera. O sea, en la bomba de vacío tenemos la última etapa de compresión. Entonces acá lo que pueden ver que la gracia de tener todo esto antes de la bomba de vacío es que luego en la bomba de vacío, en lugar de tener que aumentar la presión del gas desde la que tengo en mi tanquecito, que es muy baja, hasta la presión atmosférica, en lugar de eso solo tenemos que aumentar la presión del gas desde la que tenemos en este barométrico, que ya es bastante mayor a la que teníamos inicialmente acá, hasta la presión atmosférica. Entonces ahí tenemos un ahorro económico por el menor consumo de energía eléctrica en esta bomba de vacío y también en el propio costo de la bomba, ¿no? Los eyectores, por su parte, son bastante menos costosos que una bomba de vacío y requieren muchísimo menos mantenimiento que una bomba de vacío. Y el costo operativo que tienen es el costo de este vapor motriz que consumen para su funcionamiento. Y después, en este ejemplo, la presencia de este condensador barométrico entre los eyectores es para evitar que este segundo eyector tenga que succionar y además comprimir no solo a los gases incondensables, sino también al vapor motriz que se consumió en el primer eyector. Es decir, si este eyector tuviera que, además de los gases incondensables, también manejar el vapor motriz que sale del primer eyector, este tendría que ser más grande y además consumiría un mayor flujo de vapor motriz. Por tanto, su operación sería más costosa. Y también sería algo más caro la compra del eyector porque tendría que ser más grande. Y después, lo mismo, la presencia de este segundo condensador barométrico
es para evitar que esta bomba de vacío tenga que manejar, además de los gases incondensables, el vapor que sale de este sector. Porque ahí al tener que manejar un flujo mayor, también esta bomba tendría que ser más grande y consumiría más energía. Bien, y en cuanto a las bombas de vacío del tipo de anillo líquido, no sé si habrán visto este tipo de bombas ya en fluidodinámica. De lo contrario, para más o menos entender cómo es su funcionamiento, si es que les interesa, pueden buscar videos en YouTube, ponen bomba de vacío de anillo líquido y le aparecen animaciones muy simplificadas, pero que por lo menos les puede ayudar a entender cómo funciona la bomba, ¿no? Pero sin entrar en detalle en el principio de funcionamiento de la bomba de vacío, me interesa que sepan que normalmente las bombas de anillo líquido necesitan continuamente una alimentación del líquido que utilizan, que normalmente es agua, y este es el caso. Esta bomba de anillo líquido está utilizando agua. Y acá, como pueden ver, tiene continuamente un ingreso de agua a la bomba. Ese líquido contribuye a la compresión del gas. Y por acá sale esa agua, pero sale a una temperatura que es mayor a a la que ingresó. Eso es porque cuando el gas se comprime en la bomba, tiene que aumentar su temperatura. Y como está en contacto directo con el líquido en la bomba, se transfiere calor hacia el líquido. Por tanto, el agua sale más caliente de lo que entró. Pero el líquido en la bomba, o sea, el agua, debe mantenerse a baja temperatura. Porque cuanto más caliente esté el agua en la bomba, menor va a ser el vacío que es capaz de realizar. Entonces, esa agua hay que continuamente retirarla de la bomba, enfriarla y volverla a mandar. Por eso hay una recirculación. Y después, como ya mencionamos, en el barométrico, por la pata del barométrico sale los vapores que se condensaron y también el agua de refrigeración, que por la pata del barométrico sale más caliente de lo que entró. Entonces, para volver a utilizar esa agua también hay que enfriarla. Eso es lo que se muestra también en la figura, que en este tanque se junta todo, ¿no? El líquido que sale de los barométricos y también el agua que sale de la bomba de anillo líquido. Se junta todo en este tanque. Y desde este tanque el agua tibia es succionada por una bomba y pasa en este caso por un enfriador de placas que intercambia calor con agua helada que sale de un chiller, y ahí el agua vuelve una parte a la bomba de vacío de anillo líquido y otra parte va a este condensador y otra parte al condensador barométrico. Bien, y lo otro a tener en cuenta es que lo que yo les acabo de escribir es un ejemplo de un sistema de vacío. No todo el sistema de vacío tiene por qué ser igual. Y lo que sí quería mostrarles es más o menos cuáles son los elementos comunes que aparecen en todo sistema vacío, como son eyectores jet, acá y acá, condensadores barométricos, bombas de vacío, que generalmente usamos la de anillo líquido porque permiten que los gases arrastren algo de líquido. Acá si el gas de entrada arrastra líquidos no pasa nada. En otro tipo de bombas de vacío, de desplazamiento positivo, eso podría dañar la bomba. Por tanto, generalmente ese otro tipo de bombas no se prefieren. Y bueno, vamos a describir ahora cada uno de estos elementos individualmente. Comenzamos con los condensadores barométricos. Acá se ve la cabeza de un barométrico. Los condensadores barométricos siempre trabajan a vacío. Y por acá tenemos esa pierna del barométrico, o la pata del barométrico, que siempre se construye con una altura de 11 metros. Y dentro de esa pata el nivel de líquido se acomoda en función de la diferencia entre la presión que hay acá adentro y la presión atmosférica. Como ven, es un condensador de contacto directo. En este caso
el condensador es con disposiciones de flujos en contracorriente, o sea, el aire más vapores de entrada fluyen desde abajo hacia arriba y el agua líquida desde arriba hacia abajo. Entonces el agua de refrigeración se alimenta por acá. Esto viene a ser como una especie de anillo que es llenado por el agua y luego desborda por acá por la parte central y ahí cae sobre un plato que lo dirige nuevamente hacia otro anillo que tenemos abajo, luego cae por el medio hacia otro plato y finalmente cae por acá. Entonces el contacto directo entre los vapores y el agua líquida es en estos tramos donde el agua está cayendo, ¿no? O sea, los gases y vapores van ascendiendo y en su camino se van encontrando con el agua que va cayendo y finalmente salen por acá. Mejor dicho, los vapores prácticamente condensan todos al entrar en contacto con el agua líquida que está fría, y los incondensables que no llegan a condensarse con el agua fría salen por acá arriba y van hacia un eyector como veíamos antes. Acá, al no haber una pared metálica de por medio para transferencia de calor, el calor se puede transferir mucho más rápido hacia contacto directo. Obviamente, cuando uno, por ejemplo, usa un indicador de calor de camisa y tubo para transferir calor, es porque no quiere que los dos fluidos que van a transferir calor se mezclen. Por eso se pone transferencia por contacto indirecto. Pero en este caso, en el cual los vapores que condensamos son agua y el líquido que usamos para enfriar también es agua, si se mezclan, en principio eso no tiene mayor problema y logramos transferir el calor de forma bastante más eficiente. Por ejemplo, estos tipos de condensadores permiten aproximaciones de 2,8 grados Celsius, lo cual equivale a 5 grados Fahrenheit. ¿Cómo se define la aproximación en un barométrico? Se define como la temperatura a la que se satura el vapor a la presión que trabaja el barométrico menos la temperatura a la que sale el agua por acá. Es decir, si acá no tuviésemos limitaciones cinéticas para la transferencia de calor, la máxima temperatura que se podría lograr del agua a la salida del barométrico sería la temperatura de saturación del agua a la presión que se encuentra el barométrico. Ahora, como para que se condense vapor sobre el agua que está cayendo, necesariamente el agua tiene que estar más fría que el vapor. Siempre en un barométrico la temperatura a la que sale el agua por la pata es algo menor a la temperatura de saturación. La menor diferencia que se puede llegar a alcanzar entre esas dos temperaturas es de 5 grados Fahrenheit. Eso para condensadores dispuestos en contracorriente. También hay disposición en cocorriente, donde el vapor y el aire entran por arriba, que van en la misma dirección que el agua. Y ahí esta aproximación en realidad es algo mayor. Algo importante, nosotros en muchos ejercicios de la guía, de práctico y también en parciales, de exámenes, aparecen condensadores barométricos. En los barométricos lo que usamos es balance de energía y lo que no tenemos es ecuación de transferencia para el barómetro. O sea, no tenemos una ecuación de transferencia que nos permita predecir con precisión a qué temperatura sale el agua por la pata del barométrico para unas condiciones fijas de entrada del agua de refrigeración y de la corriente de aire o de vapor. Y un poco la razón por la cual no tenemos ecuación de transferencia, porque en realidad es muy difícil poder predecir cuál es el área de contacto entre la fase gaseosa y la fase líquida adentro del condensador. Entonces, al no tener ecuación de transferencia y al no poder hacer predicción de esta temperatura con precisión, lo que hacemos es usar siempre la aproximación de acá. Y que lo que dice es, sean cuales sean las condiciones de entrada para el condensador barométrico, usted siempre asuma que la aproximación acá en la pata del barométrico es de 5 grados Fahrenheit.
Y bueno, eso lo van a asumir siempre cuando resuelvan ejercicios. Y bueno, en general, al poder trabajar con aproximaciones tan bajas, eso se traduce en un ahorro de consumo de agua de refrigeración. Fíjense que si yo acá lo que tengo es vapor de agua puro, ¿no? Olvídense del aire. Que es lo que van a resolver ustedes en la guía y en los ejercicios que van a resolver. Los incondensables van a hacer de cuenta como que no están. Únicamente hay vapor puro. Si yo ese vapor lo fuese a condensar en un condensador de camisa y tubos, y quiero que ese vapor se condense a cierta presión, si yo quisiera hacer un flujo de agua pequeño para que la temperatura de salida del agua esté solamente 5 grados Fahrenheit por debajo de la desaturación del vapor, eso me llevaría a tener que usar un intercambiador de calor con un área enorme. Y por tanto sería carísimo. Es decir, cuando uso un condensador de camisa y tubos, ahí tengo que usar flujos de agua mucho más grandes. Y a su vez, este tipo de condensador es más económico, o sea, tiene un costo de capital menor que un condensador de camisa y tubos de una capacidad equivalente. La única desventaja que tiene es que si uno por alguna razón quisiera recuperar ese condensado, acá se complica porque ese condensado se mezcla con el agua de refrigeración. Bien, y ahora voy a describir los eyectores jet. Acá tienen una imagen del eyector. Acá tienen la conexión por donde ingresan los gases que uno succiona, que están a una presión P sub 2. Que bueno, si el eyector se está usando en un sistema vacío, esta presión P sub 2 obviamente es menor a la atmosférica. Y acá tenemos la entrada para el vapor motriz, que es vapor de caldera, una presión P sub 1, que suele andar en rangos acá entre 100, 200, sí, como decía hoy, 90, 150. Por ahí, en ese orden. Bien, y estos gases y este vapor se descargan por acá a una presión P sub 3, y lo que se cumple es que P sub 3 es menor a P1, pero mayor a P2. Es decir, acá tenemos un fluido que podemos decir que se expande, que es el vapor motriz, que sale a una presión menor de la que entró, y tenemos otro fluido, que es lo que queremos succionar, que es comprimido, sale a una presión que es mayor de la que entró. Y bueno, ¿cómo es el funcionamiento? Cuando el vapor motriz ingresa al eyector, bueno, primero que se encuentra es una tobera. Esa tobera lo acelera hasta velocidades que incluso son supersónicas. O sea, acá el vapor sale de la tobera a una gran velocidad. Ahora, por el principio de Bernoulli, si nosotros tenemos un gas o un vapor y lo aceleramos, se da una disminución de la presión. Entonces, en la zona donde tenemos el vapor saliendo a gran velocidad, se genera una depresión. O sea, tenemos un punto donde la presión va a ser ligeramente menor a la presión P sub 2 que tenemos acá. Eso induce inmediatamente la succión de estos gases hacia ese punto de baja presión. Cuando esos gases llegan a este punto, ahí se encuentran con el vapor motriz que viene saliendo de la tobera a una velocidad que es mayor a la del sonido. O sea, eso es como encontrarse con un tren de frente que te lleva puesto. Entonces, ¿qué pasa? En primera instancia, al darse ese choque, lo que se da es toda una transferencia de cantidad de movimiento desde el vapor motriz hacia los gases que son succionados. Entonces, el vapor motriz se desacelera y al mismo tiempo los gases succionados son acelerados debido a esa transferencia de cantidad de movimiento. Entonces, si lo miramos en términos de energía, tenemos que inicialmente el vapor motriz tiene energía acumulada en forma de presión. Es decir, al estar a alta presión, ese vapor motriz tiene alta capacidad para realizar trabajo. ¿Qué es lo que pasa primero en la tobera? Que es una tobera del tipo convergente-divergente. O sea, primero la sección de flujo se disminuye
hasta que se alcanza el flujo sónico, y después la sección de flujo aumenta y ahí ya pasamos a la zona de flujo supersónico, donde al aumentar la sección de flujo aumenta la velocidad, totalmente opuesto a lo que sucede en la zona de flujo subsónico. Pero bueno, lo importante es que al pasar por la tobera, el vapor motriz pasa a tener una gran velocidad y baja presión. ¿Qué quiere decir esto? Que la energía que inicialmente tenía acumulada el vapor motriz, ahora se convirtió en energía cinética, al pasar el vapor motriz por la tobera. Y luego, cuando ese vapor motriz se encuentra con los gases succionados, los arrastra y le transfiere parte de esa energía cinética que tiene hacia el gas succionado. O sea, hay una transferencia de energía desde el vapor motriz hacia los gases arrastrados. Y finalmente, en el difusor, ya prácticamente no tenemos más transferencia de cantidad de movimiento desde el vapor motriz hacia los gases, porque todo fluye como una mezcla a una velocidad más uniforme, y acá en este punto ya alcanzamos un flujo para la mezcla que es subsónico, ligeramente subsónico. Y ahí sí, cuando tenemos flujo subsónico, al aumentar la sección de flujo, disminuye la velocidad del fluido. Entonces acá pueden ver que la parte final del eyector, la sección de flujo va aumentando. Entonces la mezcla vapor más gases arrastrados, a medida que fluye por acá, se va desacelerando, o sea, va perdiendo velocidad. Y ahí, nuevamente, por el principio de Bernoulli, al bajar la velocidad del fluido, lo que pasa es que la presión comienza a aumentar nuevamente. Y finalmente la mezcla se descarga a la presión P sub 3. Entonces, si miramos desde el punto de vista de los gases arrastrados, ¿qué pasó? Primero, aumentó su energía cinética debido a esa transferencia de cantidad de movimiento desde el vapor motriz hacia los gases. Ahí tenemos ese gas a gran velocidad, pero todavía a baja presión. Y luego esa energía cinética se convierte en energía de presión en esta zona, donde la velocidad va disminuyendo y la presión va aumentando. O sea, esa energía cinética que va corriendo el fluido se va utilizando en comprimir el fluido, realizar trabajo para ir comprimiendo al fluido. Acá en la figura tienen en las diferentes partes del eyector los perfiles de presión y de velocidad. Entonces tenemos el vapor motriz, en esa zona de la tobera una presión alta. Cuando se expande en la tobera, la presión cae abruptamente, consecuencia de la aceleración súbita que tiene el vapor motriz al pasar por la tobera. Aclaro por las dudas, ese cambio de velocidad no se debe a un cambio en el flujo másico. El flujo másico de vapor motriz por la tobera, eso es constante. Los cambios de velocidad se van dando por los cambios de sección en la tobera y los cambios de producción y los cambios de presión que se van produciendo. Y bueno, la cosa es que el vapor motriz, al pasar por la tobera, cae la presión abruptamente. Y como pueden ver acá, la presión en el punto 2 es ligeramente menor a la que tenemos en el punto 3. Eso es lo que posibilita la succión de los gases, que en el punto 2 chocan con el vapor motriz y son arrastrados. Y después en la figura pueden ver en esta zona cómo la presión va aumentando, y al final, la salida del eyector, el fluido está en una presión algo mayor que la presión que teníamos en la succión de los vapores arrastrados. Y acá tienen los perfiles de velocidad. Esto es el vapor motriz, que es acelerado al pasar por la tobera. Después acá hay una zona donde se choca con los gases arrastrados, pero vemos que en general las moléculas del vapor motriz se están moviendo más rápido que las moléculas de gases arrastrados.
y por tanto ahí esa transferencia de cantidad de movimiento que les decía, de la vapor motriz hacia los gases arrastrados, hasta que finalmente todo fluye como una mezcla uniforme, digamos, y luego se va dando la disminución de velocidad de esa mezcla, y donde esa energía cinética se va convirtiendo en presión. O sea, acá todavía tenemos flujo supersónico de la mezcla. Por eso acá en este dibujo, si bien disminuye la sección de flujo, la velocidad de la mezcla va bajando. Y el sector está diseñado para que acá se haga ese quiebre, donde se hace el paso de flujo supersónico a flujo subsónico. Y por eso después en esta zona, al aumentar la sección para el flujo, disminuye la velocidad, que es a lo que nosotros estábamos más acostumbrados, porque nosotros estamos más acostumbrados a manejar o ver sistemas donde los flujos son subsónicos. Ahora bien, con este tipo de sectores existen límites máximos para la relación de compresión que uno puede llegar a obtener. O sea, la relación en valores absolutos P3 sobre P2 no puede ser tan grande como uno quiera, sino que existen ciertos límites. Y por ejemplo, si nosotros estamos succionando gases desde un lugar que se encuentra vacío y por ejemplo su presión absoluta es menor a 85 milímetros de mercurio, va a ser imposible que con un único eyector nosotros pudiéramos alcanzar una relación de compresión tan alta como para poder descargar esos gases a la atmósfera, donde la presión es de 760 milímetros de mercurio. O sea, en ese caso lo que hay que hacer es poner dos eyectores en serie. Es decir, lo que sale acá va a la succión de un nuevo eyector. Ahora bien, ¿qué pasa con el consumo de vapor motriz? Que de alguna manera es lo que me da el costo de operación de un eyector. Cuanto mayor este flujo, mayor va a ser el costo de operación. Y este flujo de vapor motriz es tanto mayor, cuanto mayor sea la relación de compresión que yo quiera alcanzar. Y para una relación de compresión fija, es mayor cuanto mayor sea el flujo de gases que tengamos que arrastrar. Entonces, si yo voy a poner dos eyectores en serie, entre los dos eyectores me conviene poner un condensador que me condense el vapor de agua que sale por acá. Porque de lo contrario, ese vapor es una carga adicional en la succión del siguiente eyector y por tanto ese segundo eyector que va a estar en serie va a requerir un mayor consumo de vapor motriz. Por eso es que normalmente cuando tenemos varios eyectores en serie, entre ellos se coloca un condensador barómetro. Lo cual normalmente es económicamente más ventajoso porque los costos de operación de ese condensador barométrico que utiliza agua de refrigeración normalmente se justifica por el ahorro en vapor motriz que tenemos. Es sumamente común que los vapores formados en un evaporador luego se condensen en un condensador barométrico como el de esta figura. O sea, por acá ingresan los vapores que se forman en el evaporador. Muchas veces ese evaporador es el último efecto de un sistema de múltiples efectos. Pero la cosa es que los vapores formados ingresan por acá y se condensan prácticamente por completo al entrar en contacto con agua fría. Y como ya hemos dicho, los incondensables acá lo que viene después en realidad depende un poco de a qué presión trabaja este barómetro. Entonces, por ejemplo, cuando el barométrico está a una presión absoluta que es mayor o igual a 85 milímetros de mercurio, ahí basta con poner un único eyector después del barométrico y ahí los incondensables se descargan directamente a la atmósfera. En cambio, para
presiones en el barométrico que estén por debajo de los 85 milímetros de mercurio, pero que estén por encima de los 15 milímetros de mercurio, ahí se necesita un eyector de 2 etapas. Y eso es lo que se muestra exactamente en esta figura. Es un eyector de 2 etapas, venga, acá tiene un eyector y acá tienen otro, con intercondensador. Es decir, hay un condensador barométrico entre los dos eyectores. Entonces, los vapores formados en el evaporador, con una pequeñísima cantidad de incondensables, ingresan acá al barómetro. El vapor se condensa prácticamente por completo y lo que salen por acá arriba son los incondensables. Entonces son succionados por un primer eyector que consume vapor motriz. Luego el vapor motriz que se consume en este primer eyector es condensado en este barométrico, y por acá salen los incondensables que son succionados por el segundo eyector que también consume vapor motriz y finalmente se descarga a la atmósfera. Ya cuando los vacíos acá son tan grandes, es decir, cuando ya hablamos de presiones absolutas que están por debajo de los 15 milímetros de mercurio, ahí ya se necesitaría un eyector de 3 etapas. O sea, después de este habría otro condensador barométrico seguramente y después otro eyector más, que ese sí descargaría a la atmósfera. Esto en sistemas que no utilicen bombas de vacío. Y generalmente cuando uno tiene que ventear gases incondensables, por ejemplo, en un sistema de múltiples efectos, lo que se hace es que los vapores formados en un efecto son usados como medio de calefacción en la calandria del siguiente efecto. Eso hace que en la calandria de ese segundo efecto se puedan acumular gases incondensables. Entonces, ¿cómo se hace para purgarlos en ese caso? Bueno, se hace una conexión de venteo y de esa manera puede hacer el venteo de esos incondensables hacia el condensador barométrico y desde allí son eliminados por el sistema de eyectores. Bueno, y estas son gráficas que les permite estimar el consumo de vapor motriz en los eyectores de los sistemas de vacío. Yo repito, nosotros en los ejercicios de práctico y en los ejercicios de parciales y exámenes, como que nos olvidamos de toda esta parte porque hacemos de cuenta que no hay incondensables. Entonces nos olvidamos de los eyectores de incondensables, pero igual está bueno que sepan que existen gráficos como este que les permiten hacer estimaciones de los costos operativos que puede llegar a tener un sistema de eyectores, por si lo necesitan, por ejemplo, para proyecto industrial, o bueno, también saberlo para su vida profesional. Este gráfico está construido para unas condiciones estandarizadas, o sea, acá la presión final de descarga de los incondensables es hacia la atmósfera y se considera que la presión es igual a 1 atmósfera. Lo cual no tiene mayor inconveniente, salvo que tengamos que hacer los cálculos para alguna planta industrial que vaya a estar ubicada en alguna ciudad que esté varios metros por encima del nivel del mar y donde la presión atmosférica en realidad no sea una atmósfera, sea menor. Por ejemplo, si fuese en la altura de La Paz, pero este no es seguramente no sea el caso de ustedes. Después se considera que el vapor motriz que se alimenta a los eyectores está a una presión de 100 sig y que el agua de enfriamiento que va a los condensadores barométricos está disponible a una temperatura de 85 grados Fahrenheit. Entonces, en el gráfico lo que tenemos en las ordenadas es la presión de vacío. O sea, en la figura anterior sería si este es el barómetro que condensa los vapores formados en el evaporador, sería la presión a la que trabaja este barómetro, que es la presión a la que se succionan los incondensables en el primer eyector. Bien, y después que tenemos en las abscisas, tenemos el consumo total de vapor motriz
por unidad de carga al sistema de sectores. Es decir, esto es el flujo másico total de vapor motriz que consumen los sectores sobre el flujo másico de incondensables que estamos retirando del sistema hacia la atmósfera. Y como ven, la figura tiene varias curvas y cada curva corresponde en realidad a un sistema de sectores diferente. Por ejemplo, esta primera curva que aparece acá arriba es cuando solamente utilizamos un eyector, o sea, un eyector de una etapa. Por eso esta curva está tan arriba, porque con un solo eyector no se pueden alcanzar grandes vacíos, o sea, presiones absolutas muy bajas. Por eso está por allá arriba. Y después, por ejemplo, la curva 2C, que es esta que estoy mostrando acá, esa corresponde a un eyector de 2 etapas con intercondensador. Es lo que se representa acá en el dibujo: un primer eyector, la cabeza del barométrico y otro eyector. Pero también, por ejemplo, tienen curvas para los eyectores en serie, pero sin intercondensador. O sea, acá el segundo eyector está también comprimiendo y extrayendo el vapor motriz que se consume en el primer eyector. Entonces fíjense que, por ejemplo, si comparamos esta curva con la curva que corresponde a los dos eyectores con condensador en el medio, vemos que para lograr un mismo vacío, cuando tenemos los dos eyectores en serie sin un condensador barométrico entre ellos, el consumo de vapor motriz total es mayor, vamos a ver acá, respecto a el sistema que tiene el condensador barométrico en el medio. Y bueno, después esta figura tiene incluso varias configuraciones. Acá, por ejemplo, tenemos primero 4 eyectores en serie, sin ningún condensador entre ellos. Después sí viene un condensador barométrico, otro eyector, otro condensador y otro eyector más. Y bueno, con este sistema con tantos eyectores permite alcanzar vacíos muy grandes. Fíjense por dónde anda la curva, o sea, valores de presión absoluta sumamente bajos. Acá un poco la nomenclatura que aparece para los sistemas es: el primer numerito que aparece es el número de eyectores. Después, los que no tienen condensador, la nomenclatura termina con las letras NC. Y aquellos que tienen condensador tienen un primer numerito que indica el número de eyectores y luego un guión con un número que es seguido por la letra C. Ese número que está antes de la letra C indica el número de condensadores que tiene el sistema de eyectores. Por ejemplo, el sistema 4-2C tiene 4 eyectores y 2 condensadores. Bueno, pero hasta ahora todo muy lindo si nosotros vamos a usar como vapor motriz, vapor que esté a una presión de 100 sig, pero puede pasar que la presión del vapor que tengamos disponible sea diferente. Entonces, ¿qué hacemos en ese caso? Bueno, usamos este otro grafiquito que está incluido en la figura, que permite hacer una corrección según la presión a la que esté el vapor motriz. Es decir, en este pequeño gráfico aparece en las abscisas la presión del vapor motriz, que va desde 50 sig hasta 300 sig, y en la ordenada aparece un factor que es por el cual tenemos que multiplicar la relación de consumo de vapor motriz y carga de incondensables que obtenemos de este gráfico para obtener el consumo de vapor motriz cuando la presión es diferente a 100 sig. A ver si me puedo explicar más claro. Supongamos que yo tengo disponible vapor motriz a una presión de 150 sig en lugar de 100. Y tengo un evaporador cuyos vapores formados se mandan a un barométrico que sabemos que tiene que operar a una presión de 100 milímetros de mercurio.
Entonces, para retirar los incondensables de ese barométrico, que pueden estar llegando con los vapores que provienen desde el evaporador, vamos a utilizar un único eyector. O sea, ahí tenemos que usar esta curva de acá arriba. Entonces vengo con la presión de 100 mililitros de mercurio, vengo hasta acá, bajo, y acá leo el valor de la relación entre consumo de vapor motriz y flujo de incondensables que debo retirar del barométrico, que para este caso da una relación de 5 aproximadamente. Ahora, si yo, mi vapor motriz no está a 100 psi, sino que está a 150 psi, lo que tengo que hacer es multiplicar este valor de 5 por el factor que saco acá de la ordenada. Entonces, en este gráfico entro con una presión de 150, voy hasta la curva, y ahí leo un valor de 0,8. Tengo que multiplicar 0,5 por 0,8 y ahí obtengo el consumo de vapor motriz cuando el vapor motriz está a una presión de 150 psi en lugar de 100. Fíjense que para el valor de 100 en este gráfico obviamente sacan un factor que es igual a 1. Para valores mayores a 100 el factor que sacan es menor a 1, porque cuando tengo disponible vapor a una presión mayor, menor va a ser el consumo de vapor para retirar una misma cantidad de incondensable. Y por el contrario, cuando la presión del vapor motriz es menor a 100 psi, el factor es mayor a 1. Bueno, y luego para estimar el consumo de vapor motriz, lo que necesitan estimar es cuál va a ser el flujo de incondensable. Y bueno, para eso hay algunas reglas sencillas que te permiten obtener un valor de flujos incondensables que debes retirar. Por ejemplo, en el caso de los sistemas de evaporadores, uno hace una estimación en función del caudal de agua de enfriamiento que manda el barómetro. Entonces, por ejemplo, en algunos libros de ingeniería química te dicen que el flujo de gases incondensables a aspirar por acá se puede estimar en caudal como el 15% del caudal del agua de refrigeración. O sea, los metros cúbicos por hora a sacar incondensables por acá es el 15% de los metros cúbicos por hora de agua de refrigeración que se alimentan al barómetro. Un poco esa regla tiene sentido porque en el caso de que los vapores formados en el evaporador se condensen en un barométrico, buena parte de los incondensables que van a haber adentro del barométrico se van a formar por la descomposición del bicarbonato en el agua de refrigeración. O sea, esa descomposición da lugar a dióxido de carbono, que obviamente es un gas incondensable, y bueno, de ahí un poco esa relación, esa reglita, que es una reglita muy sencilla, que te permite tener un valor muy estimado de cuál va a ser el flujo de incondensables que vas a tener que retirar por acá. Y con eso y el gráfico que estuvimos viendo, eso nos permitiría saber el consumo de vapor motriz y por tanto el costo operativo que tendría el sistema de eyector. Bueno, y con esto terminamos este video, la parte 1 del teórico de evaporadores. Vamos a seguir ahora con la parte 2. Yo les tengo que subir el PDF con la transparencia de la parte 2 del teórico de evaporadores, y ya el link se los voy a dejar subido, así que después de ver este video ya van a poder comenzar a ver el siguiente. Lo que sí, debido a que ya el teórico que viene después de yo ya lo di el año pasado virtualmente. O sea, el año pasado yo di clase de manera presencial hasta acá. O sea, la clase de ebullición y la parte 1 del teórico de evaporadores lo di de manera presencial el año pasado, y todo el resto ya lo di con las clases grabadas. Entonces, el siguiente video que les voy a subir en realidad es el video que ya grabé el año pasado.
Y lo advierto por dos razones. Primero, por la introducción que va a haber en ese video, que en realidad era algo que le decía a los estudiantes del año pasado, que era cuando recién estaba comenzando todo lo de la pandemia. Y por otro, van a ver que la calidad del video no es muy buena. O sea, la manera en que lo grababa era bastante precaria. Así que bueno, desde ya le pido disculpas por la calidad de imagen de esos videos, que la verdad no es la mejor. De todos modos, yo creo que permite seguir adecuadamente la clase. Como la verdad que grabarme y editar los videos me lleva un tiempo bastante prolongado, creo que no se justifica hacer esos videos de nuevo. Sí, tal vez hay un video en una clase particular que fue en realidad un video que quedó grabado de una clase que intenté dar en vivo por Zoom, que ese se escucha quizás bastante entrecortado el audio, que ese veremos, si me da tiempo este año, lo voy a grabar de vuelta. Pero bueno, nos seguimos viendo en la clase consulta, en los talleres, y nos comunicamos a través del EVA. Hasta luego.